Cuando veía Megamente de niño nunca pensaba mucho en lo buena que era, pero después de más de, no sé, 18 años consumiendo películas de superhéroes, me doy cuenta que es una joya esta peli. Es que es demasiado inteligente, al punto que no he visto una mejor crítica a los superhéroes, al menos en el medio audiovisual. Piensen que hoy en día se hacen los interesantes con buenos que se hacen malos, y antes eran malos con un mínimo de contexto. Megamente mucho antes cuestionó el bien y el mal de una manera muy brillante. Literalmente tocan temas que no siempre se tocan con los superhéroes, como por qué querer poder no es saber controlarlo, burlándose de la gente que cree que obteniendo lo que no tienen van a ser felices, o cosas como la búsqueda del propósito, más allá del simple mensaje de no juzgar por las apariencias, porque de inicio a fin esta me parece una joya de esas difíciles de superar. Empezamos por una parodia de Superman que nunca falte. En esta está la clásica destrucción del planeta con la clásica moraleja. Claro que no alcanza a escuchar qué tenían que decir los viejos el pobre Megamente. Particularmente siempre me dio mucha curiosidad cómo un ser tan poderoso como Superman le pone tanto peso a las palabras de gente que no sabían cómo iba a ser su vida. Además, le estás hablando a un bebé, hermano. Por suerte Megamente en este caso es súper inteligente, así de que seguro recuerda todo hasta su parto, que a decir verdad por esa cabezota, ouch. Pero luego de darte terribles imágenes mentales, los padres le entregan a Servil y un chupete que se ve medio como reactor de Tony para la vida. El pobre Megamente se sigue curtiendo contra asteroides mientras resulta que no es el único niño salvado, sino que el verdadero Superman, o lo más parecido al menos en esta peli, también anda por ahí y tiene una nave de tal nivel que te hace preguntarte si podían hacer una cuna de esta forma, ¿por qué carajos no están evacuando todo el planeta? Incógnitas de la vida, supongo. Amo también con la llegada de Megamente a la casa cómo socialmente ya aceptamos que rico parece ser igual a malo en este tipo de películas, o aunque no sea siempre el caso tipo Batman, la mayoría de las veces el héroe tiene que estar en un techo de chapa comiendo polenta para ver su lucha. Además, la nave de Metroman venía hiper recta hasta este momento justo para chocar al pobre Megamente, y cómo sabían unos bebés de otro planeta que esa era una buena casa. Esto no se explica, pero cosas como esas me hacen pensar que esto solo es un mal recuerdo de Megamente, e igual tiene que ver con el humor absurdo de la película, que lo usa para zafar de literalmente todo. Y vos ya te la sabes, pero te cuento igual. Metroman termina en una familia multimillonaria, con una madre que tiene toda la pinta de ser hiper complaciente, solo dando gracias a un marido que tiene toda la pinta de ser hiper distante. Me gusta porque esto explica cómo será Metroman luego, quizás alguien más superficial que vive de las apariencias. Por otro lado, Megamente cae en la prisión donde los presos, que por suerte tienen buenos códigos, lo entrenan en el mundo del mal. Siempre me da mucha gracia que lo dejen ahí, no me imagino Metrocidad sino un orfanato, por lo que esta película sigue la lógica primordial de los superhéroes, y es que el sistema nunca funciona. Piensen cuál fue el último policía útil en una película de superhéroes que no estuviera ayudando al protagonista. Los supers son en sí una fantasía de poder que usan sus habilidades ante un sistema que evidentemente no responde. Por eso le entendemos los latinos si sabremos lo que es no confiar en el sistema. Así crecen los dos, Metroman con poderes y Megamente en intelecto, que, brother, por primera vez te entiendo, Lex Luthor. Yo estoy seguro de que Megamente es como Doofenshmirtz, me lo dejas solo 2 días y nos convierte en una civilización tipo 10, pero aplauden al bro que solo por existir puede volar, quizás mostrando cómo admiramos lo fácil en lugar del esfuerzo, o cómo preferimos resultados al proceso en sí. Para colmo lo tenés al pibe que te construye un rayo letal porque lo crían presos usando un soplete de bebé, brother, y el alcalde de la prisión lo mira mal, pero dale un buen ejemplo, amigo. No me creo que esto sea Estados Unidos, ya lo habrían puesto a hacer armas. Por suerte, alguien tiene un indicio de sinapsis y lo dejan ir a la escuela al pobre Megamente, que está al lado de la prisión. Menos mal que son presos con códigos, porque cruzando la calle tienen mínimo 10 rehenes garantizados. Estamos a una fuga de prisión que esto sea parte de un video de casos policiales de YouTube. La cosa es que en la escuela nada cambia, todos odian a Megamente y aclaman a Metroman. Hasta miedo te da como lo mira la maestra vieja rancia. Y qué rabia me daba esto de chico, que a la mínima que se defendía Megamente lo retaban. Brother, demasiado real esto, con la típica profesora que no hacía un carajo hasta que el pendejo buleado se defendía y ahí andaba la mirona. Es que no hay cómo no criarse con resentimiento. Otra vez, sistema ineficiente. Para colmo, esto es maldad pura, amigo. Parece que están eligiendo equipos y de repente resulta que son todos contra Megamente en el quemados. Esto es trauma garantizado. Megamente evidentemente
claramente requiere mucha más ayuda que Metroman, pero no hay quien lo incentive o lo ayude a progresar. Están ocupados admirando a alguien que obviamente tiene las herramientas para destacar. Ya después del cuarto invento que todos insultan, en serio man, qué mal me cae la profesora. ¿No fuera esta una escuela técnica? ¿Sale con premio Nobel el Megabocho? Entiendo que Megamente quiera hacerse malo, mostrando que simplemente a veces te empujan a esto. ¿Recuerdan lo que hablamos en el video de Lilo y Stitch? Que aún lo tengo fresco. Es fácil ser malo cuando no conoces el bien. Este no spawnea en nosotros de la nada. Megamente no tiene referentes, solo acepta que lo odian y decide aceptar su lugar en el mundo. La resignación clásica de mucha gente que no puede cambiar su realidad. Y sinceramente, en este punto, yo estoy de su lado a la verga. Qué bomba de pintura ni qué carajos. Mandate una como la de Zack Snyder y chau alumnos. Pero acordate de esta diferencia, brother. Megamente no sabe lo que es la maldad real. Es un genio con la inteligencia emocional de un niño. No conoce la verdadera maldad y no conoce lo que es el bien. Eso lo diferencia del verdadero villano de la película. La peli es inteligente al escribir, ya que Megamente es literal como Doofenshmirtz, en la superficie un villano fracasado que simplemente sigue una lucha infantil contra el bien guiado por el resentimiento, pero en el fondo alguien que obviamente se autosabotea sin querer hacer un mal real, más allá de costarle mucho dinero a los contribuyentes, obvio, ya que luego hasta se horroriza con Hal y sus formas, lo que me da todos los indicios de que no busca jamás dañar de verdad o terminar con vidas. Estoy seguro de que la mitad de los presos que lo criaron hicieron cosas peores. La verdad me imagino que la gente de Metrocidad, en vez de tener miedo, están más como: che, ¿venís al laburo, Hernán? No, Juan, ¿sabés que Megamente puso un perro robot gigante y medio que no llego? Dale, te entiendo, no hay drama. Lo que me gusta de esto, además de la crítica al sistema que le falló a Megamente, es la comparación con la clásica historia de los cómics, donde el héroe y el villano pelean infinitamente en un círculo interminable de enfrentamientos. El que es muy difícil de entender fuera de los cómics, ya que básicamente en los cómics se reinventan una y otra vez y por eso los villanos y los héroes vuelven a pelear infinitamente. Por lo que tiene sentido de que se le dé un tono más infantil en la peli para poder justificarlo. Indefendible es Invencible, que tiene un mundo hiper violento, pero tardan 3 temporadas en borrarte a un villano cualquiera. Che, ya nombré como 5 veces Invencible en el canal, ¿qué está pasando? Como sea, Megamente y Metroman tienen su larga historia de enfrentamientos, lo que nos lleva al presente, donde se celebra la inauguración de un museo de Metroman, el día de Metroman. Inauguración a la cual Megamente quiere ir, pero no puede porque tiene que cumplir 700 cadenas perpetuas o por ahí. Muy boludo la verdad el sistema, pero bueno, menos mal que acá no hay pena de muerte, ¿sí no? El alcalde lo molesta incluso quitándole un reloj que dice que le mandó Metroman, pero en realidad se lo mandó Servil, que no te conté, pero básicamente es el pececito que le dieron y ahora es su mascota ayudante. El único ser con quien se crió, un pez súper inteligente que lo acompaña. Quisiera saber el lore del planeta, tipo, ¿por qué lo mandaron sus papás con un pescado? ¿Acaso en el mundo de Megamente todos andan con peces siempre? ¿Son animales guardianes o serán sus iguales? Como sea, se hacen compañeros y amigos, mostrando cómo sería realmente Megamente si no hubiera tenido tremenda decepción de infancia, siendo infantiles entre ellos y teniéndose cariño. Algo lindo la verdad. Incluso siendo su mano derecha siempre, como te dije, dejando el reloj que en realidad disfraza a las personas, primero haciendo que el alcalde sea atrapado confundido con Megamente y luego con Megamente escapando siendo confundido con el alcaide. Amo que el alcaide está re seinen, tomándose todo re en serio. Incluso cuando escapa Megamente tiene una decepción en el rostro. Pa' mí que aceptó que todo lo que pasa en la peli es su culpa por no haber mandado al bebé a un orfanato. Recuerdo que cuando era niño y entendí el plan de escape fue como un muy buen plan, aunque siempre me puso nervioso que dependía de que le metiera pata o se quedaba encerrado. Por otro lado, tras el exitoso escape, conocemos a Lois Lane o su versión de la peli, Roxanne Ritchie, una periodista apasionada que se la revive por Metroman, lo que es curioso porque se da a entender que no tienen ningún tipo de relación. Un día la secuestró Megamente y parece que mantuvieron la rutina, pero no llegaron a nada, por lo que solo me queda decir que se ceba un poco con el laburo. Hasta Hal, su camarógrafo, le tira ¡Hola, reviviste, Scooby! Creyendo que la obligaron a decir eso, pero descubriendo que fue ella quien lo escribió, tratando de dibujarla, pero fallando. Luego voy a hablar de Hal porque posta que es un personaje hiper interesante y complejo, pero como adelanto, Hal es una perfecta representación de que el poder no nos hace especiales y de que aun si tuviéramos todo lo que deseamos, podemos ser infelices. Lo primero que hace literalmente el personaje es decir: si yo fuera Metroman, no sabes lo que haría. Clásica frase de una persona que en lugar de mejorar su vida, fantasea con la de alguien más, criticando de paso como no podía ser de otra forma. Pero antes de nada, se llevan a Roxanne secuestrada en un auto invisible que se llevó puesta como 20 personas y pasamos a Metroman, que es un personaje
personaje que tenés que ver bocha de veces la peli para entender lo interesante que es, al menos si vos creciste con la película, porque yo no lo tomaba tan en cuenta. Para empezar, es rico y mega poderoso. Vos entendés que tomaron los poderes de Superman y el poder adquisitivo de Batman y se lo inyectaron a este tipo. Luego encima está rotísimo, pero lo que más me interesa es lo que simboliza, ya que él mismo es una estrella, un ídolo que enloquece a las masas. Metrocidad es literalmente el típico pueblo de caricatura que depende demasiado de su superhéroe. Los policías disparan hacia arriba como si nada, asumiendo que no van a hacer daño a nadie. Estoy seguro que dependen de él hasta el hartazgo. Amigo, hay una vieja que hasta le besa la pata. Esta gente obviamente depende e idolatra a este tipo a un nivel enfermizo. Y esto cala en él, quien es el típico gran héroe, pero tiene dilemas. Y estos los estamos viendo desde el inicio de la película, desde este preciso momento. Él te lo dice: me pregunto qué sería de mí sin ustedes. Metroman no quiere estar donde está y la peli te lo trata de decir desde el principio. Pero aún no vamos a ver nada de eso, solo me parece importantísimo por los dilemas de la peli y quisiera saber, para empezar, ¿vos pensás que tu vida sería mejor si tuvieras lo que alguien más tiene? Veremos qué cuenta la peli. Me encanta que luego del secuestro Roxanne tira: ¿qué te cuesta lavar la bolsa? Amigo, ¿qué olor tendrá eso? Para colmo, Roxanne está curtidísima, hasta lo boludea megamente, no sin que antes notemos, y no lo puedo pasar por alto, la terrible química que tienen estos dos. Mira cómo se acercan y se miran. Escucha lo que le dice Roxanne: conmigo. Más lento si quieres. Tramposa. nah, si esto no es tensión, no sé lo que es. Lo que sí me vuela la cabeza es que después de ser basadísima Roxanne burlándose de él, vemos como Megamente no es 100% una caricatura. Se nota que le duele. Ella le dice que siempre fracasa y eso cala en él. Le duele ser un villano que siempre fracasa. Porque, como sabrán, mucho peor que tener una vida que vos no elegiste es ser un fracasado en esa misma vida. Así interrumpe la celebración de Metroman, siempre con una facha de mil diablos. Qué buena banda sonora que tiene esta peli, por Dios. Metroman se escandaliza y tras que Roxanne le diga dónde está, este vuela hacia el observatorio abandonado. Ahí llega, pero era una trampa. Acá sí se la sacó Megamente. Me da risa que es como si el personaje peleara con la infantilidad de la película y de él mismo, pero en el fondo es un genio. Para colmo, en el contexto luego tenemos que entender que literalmente Metroman finge siempre sus encuentros con Megamente porque a lo Wally West ya está mucho más allá de los límites de la realidad. Este bro se solea a otros Supermanes. Nah, ¿quién te conoce, Homelander? No solo esta peli es una mejor crítica a los superhéroes que The Voice, sino que tiene a un Superman más poderoso, lo que la verdad me hace agradecer que Hal o no tenía o no descubrió esta habilidad. Pero como sea, siguiendo la historia, la idea de Megamente es tirar un super rayo solar a Metroman. No puedo evitar pensar que si de verdad fuera malo, dispararía el rayo a la ciudad para que Metroman tuviera que atajarlo sí o sí o que la ciudad se destruyera. Pero le tuvo miedo al éxito. Encima, mira el satélite, brother, esto lo hizo Megamente. ¿Me estás diciendo que este evidente monotributista te armó un satélite en un galpón con un poco de metal y nadie lo está apoyando para mejorar la ciudad? Para mí que esto se ambienta en Argentina, no puede ser que sea tan ineficiente el sistema. La cosa es que este láser super eco-friendly de energía solar tenía que cargar, así que se arruina todo el plan por la bobería de la película, a lo que Megamente y Servil empiezan a huir, no sin antes, claro, acercarse sugestivamente de nuevo a Roxanne. Este gol estaba más que cantado, hermano. Pero justo antes de irse, escuchan a Metroman insultando a lo family friendly. Resulta que el domo del observatorio está cubierto de cobre. Esta es la debilidad de Metroman, y sin que Megamente se dé cuenta, el rayo carga hasta el punto en que se dispara y se lleva puesto a su archi enemigo. Acá hasta les cae el esqueleto, muy conveniente la verdad. Además, como te digo, muy genio el Megamente, pero nunca analiza el esqueleto. Luego hasta necesita ADN y busca caspa en la capa. Bro, tenés hasta el peroné del esqueleto y te vas a buscar caspa. Se nota que la peli es absurda por partes. Amo que en esta escena todos dicen lo logró, todos sumamente sorprendidos, así de como que no se lo esperaban. Pero el único bien seinen es el alcaide. Me da gracia cuando un personaje se toma todo más en serio que los demás. Sea como sea, es la victoria absoluta, y en un momentazo el tipo que me creo que ya hasta se puede tepear por la ciudad, decide ir a pata mostrando su absoluta superioridad. Siempre pensé en esta escena que si alguien le metió un corchazo, San se acabó, pero seamos sinceros, el tipo se hizo un escudo de energía de niño, para mí que hasta una armadura invisible tiene. Ahí toma el poder de todo, con el gobernador todo asustado y Megamente diciendo que imaginen lo peor que les haya pasado y lo multiplican por 6. Me imagino a cualquier minoría en el público así de no. Y con eso solo se dedica a
bromear e ir destruyendo la ciudad. Me da gracia esto porque por más que tomó el control, ahí anda Roxanne, este tipo con todo lo que hace hasta tiene libertad de prensa, ya es mejor que cualquier país comunista. Igual full esencia latinoamericana acá, porque Megamente es medio como un monstruo que está gobernando a todos y la gente sigue como si nada, que la verdad fuera de dejar todo hecho medio un desastre, tampoco hace gran cosa el tipo. La verdad nada mal su gobierno, ver a Roxanne tan triste me saca a mi lado de ¿por qué no vas a vivir a un país tercermundista, marica? Para colmo justo lo ve Megamente, que empieza con una crisis existencial. Sinceramente amo las historias que responden qué pasa después del fin, tipo ¿por qué siempre las pelis terminan con un objetivo final? La vida no termina cuando te gradúas o conseguís un laburo, no hay un punto en que todo se acabe y desde chico quería saber qué pasa cuando conseguís todo. En este caso queda nada, Megamente está vacío, ya hizo lo que quiso, se choreó medio mundo, tiene una copa del mundo, un Oscar y hasta el arca de la alianza a la verga, pero ahora está carente de propósito, literalmente persiguió un objetivo sin darse cuenta que la persecución era el fin del camino. Es curioso cómo la sociedad lo empuja a ser malo, pero él solo quería un propósito, conseguir su objetivo no lo hace sentir mejor y no puede con el cambio de su vida. Ahora siente un profundo vacío que lo lleva a la estatua de Metroman, donde admite que no quería acabar con él, mostrando que en el fondo es solo lo único que sabe, pues disfrutaba del proceso, más no el resultado. Me recuerda mucho a la gente que literalmente solo vive porque alguien les dijo que tenían que hacer tal o cual cosa, como la gente que trabaja sin saber hacia dónde va o qué quiere. Roxanne justo estaba dando una nota al lado del museo a unos metros de la casa del gobierno, posta Megamente es inofensivo, brother. Para colmo casi que se nos larga a llorar la Lois Lane de la salada y Hal está ahí de insensible celebrando el fin de la chamba. Me da gracia la pinta de fricazo que tiene Hal, tipo no hay forma de que Megamente no haya sido escrita por un fan de los superhéroes que obviamente escribió a Hal para burlarse de los fans que no entienden muchas historias y que viven en fantasías siendo raros en el mundo real, porque por más que tenga huevos de invitar a Roxanne es recontra turbina admitiendo que no sabe un carajo de mujeres, pero en lugar de preguntarse cómo es ella o qué puede querer, genera situaciones rarísimas. Y bien dicen no conoces a alguien hasta que tiene poder, así que ya veremos, pero tengo que decir que Hal es una crítica buenísima y la verdad casi que una mejor representación de un incel que toda la serie Adolescencia junta. Así entonces, tras invitar a Roxanne a una fiesta nombrando un montón de cosas que no hay forma que metiera en su apartamento, amigo, pero qué planes tenía este Linguini del conurbano, y ser rechazado deja sola a Roxanne, que termina en la cima del museo, en simultáneo de Megamente. Ahí las charlas se mezclan 10 de 10, siendo interrumpidas por un empleado llamado Bernard, que tiene menos ganas de existir que universitario en su quinta recursada de materia, y tras un poco de quejas, vemos que Megamente va a destruir el lugar, pero justo Roxanne lo escucha y por no dejarse ver en pijama escapa chocando con Bernard, que desintegra con un arma de bolsillo que inventó de niño y está rotísima y se transforma en el mismísimo Bernard. Ese chiste va a cansar rápido, con los dos interactuando de forma amena. Me parece genial Roxanne, ya que es súper interesante como interés amoroso, siendo una mina humilde, sencilla y valiente, que de hecho si la conoces no como Hal, resulta súper agradable, preocupándose incluso por un extraño como Bernard, el último lo prometo, al que consuela cuando está triste, para la desgracia de la misma igual, porque justo le dice a Megamente lo que necesitaba oír, que un superhéroe se puede crear, causando que este se motive y que después de mandarla a casa termine decidiendo crear un héroe. Esto lo tiene que haber dicho alguien sí o sí, pero es hermoso lo bien escrita que está la peli, como Megamente se propone crear un héroe y se vuelve uno en el proceso, lo que me lleva a su conversación con Roxanne. ¿Qué se requiere para que seas un héroe? ¿De dónde viene el valor para hacerlo? ¿Son acaso los poderes lo que te convierte en un héroe? Esta es la visión de Megamente, piénsenlo, todo lo que no tuvo él, lo tuvo alguien más, a quien amaron solo por tener poderes. Él cree que eso es lo que te hace un héroe, ser alguien con super habilidades, por eso ni siquiera se imagina capaz, porque el mundo le enseñó que por ser él no puede ser el bueno. Pero así como él no es conscientemente malo, sino que solo quiere cumplir un papel, la peli te muestra cómo se equivoca, cómo ser un héroe no son los poderes, sino el lado humano que nos hace actuar heroicamente. Pero me estoy adelantando mucho para el mensaje final. Ahí crean una pildorita así que te da terribles poderes, a lo Injustice, todo como lo mencioné en base al ADN de Metroman, pero en plena Cooking
llega Roxanne, que también se inspiró por la charla en el museo y encontró la guarida de Megamente, con el humor absurdo ya que este era el único edificio que tenía un observatorio arriba. Para colmo, Roxanne llama a Bernard por ayuda y me da gracia pensar que hasta se pasaron números. No es tan difícil, Hal, solo tenés que ponerle voluntad, hermano. Ahí se infiltra y con Megamente disfrazado andan buscando info. No solo eso, sino que Roxanne, sin entender nada, se agarra firme con Megamente, nada de pedir ayuda, hasta le dice a Bernard que corra para estar seguro mientras ella se encarga, verdadera mujer empoderada y no pavadas. Incluso escapa con Bernard, quien trata de sacarla desde el inicio diciéndole que la salida parecía excitante y después de disparar un arma que termina dándole a Hal, que estaba perdido buscando a Roxanne. No me pregunten cómo la perdió y encima en la puerta hay un tapete. ¿Cómo puede estar tan perdido este tipo? Pero bueno, en plena huida hasta explota una TNT esta tipa que tiene aura de prota. Pobre Megamente, da penita. Por mantener el plan sacrifica a los robots en su propia escena de pero acá de nuevo surge la tensión, que reitero es muchísima, y no solo acá, brother, hasta cuando le responde el celu se anda mordiendo el labio Megamente, y tras todo esto la Roxanne lo mira con cara de que la salida verdaderamente estaba excitante. Por desgracia Hal interrumpe y Roxanne se lo tiene que llevar. Profesional la mina, que en lugar de mandarlo al carajo con cada insinuación sigue laburando como si nada. Igual acá quiero remarcar que Roxanne se enamora por lo valiente y segundero que es Bernard, siendo una esperanza para ella, pero recién cuando lo abraza es que Megamente siente algo. ¿Alguna vez pensaron que este es probablemente el primer abrazo que recibe Megamente? Es impresionante pensar lo desconectado que está del mundo el pobre. Pero como sea, ahora tienen que enfocarse en Hal, ya que la pildorita le entró por la nariz y pronto va a tener poderes. Es parte del chiste que Megamente elija a Hal, o al menos que no se eche para atrás, pero no puedo evitar pensar que parte de él se ve en Hal, alguien abandonado por la sociedad que parece ser un desperdicio para el mundo, además de que, de nuevo, Megamente piensa que solo los poderes te hacen un héroe. No pensó en la moral o el valor de Hal, quizá lo que quiere es darle la oportunidad que jamás le dieron a él. Pero este desgraciado, apenas lo encuentran, manda a los villanos con la vieja de enfrente y en la cama tiene un cómic de villanos. Brother, estoy seguro que Hal es de estos que creían que Kira tenía razón o algo por el estilo. Me parece buenísimo como Megamente se pone trajes, pero a lo Lilo y Stitch. Servil se pone una peluca, que capo. Así, tras que los poderes fermenten y que digan que Megamente es su padre espacial, en una gran referencia a Jor-El, el holograma del padre de Superman, comienzan a entrenar para hacer todo lo que Metroman podía hacer: volar, salvar a la chica y acabar con el malo, aunque esta última se les va de las manos, con Hal siendo de los que piensan que matar a todo Dios es mejor que tener un código moral. Reitero, es el peor tipo de fan. Estoy seguro que hasta se vio El Hombre de Acero y pensó que era una película muy profunda. Pero, mientras tanto Megamente sigue hablando con Roxanne, y lo que era indicio de la chispa termina volviéndose obviamente en interés genuino, rozando en estar en una relación romántica. Acá es cuando Megamente por primera vez tiene una oportunidad no solo de conocer y empatizar con alguien, sino de que alguien lo conozca y lo acepte como es. Empieza a hacer cosas buenas y a entender qué siente un otro, pero sobre todo qué se siente ser valorado. Amo cómo por fin en esta escena puede contar lo mal que lo pasó en la escuela y de paso sentirse seguro con alguien. Si te das cuenta, la peli habla mucho de las elecciones. Megamente fue empujado a ser el malo, no tuvo opción, nadie le mostró otro camino. Recién ahora conoce lo que es la otra parte de la vida, por eso no es el malo real de la peli, porque al final lo que te define son tus acciones y elecciones. Cuando vos podés elegir, ¿haces lo correcto? Y es que el gancho de los superhéroes siempre son los poderes, pero su trascendencia remite a algo más profundo, a la idea de algo mayor. Batman y Superman se reinventaron 1000 veces, pero lo que subsiste en ellos es la moral, que sí puede cambiar de enfoque y es relativa en muchas circunstancias, pero su base se mantiene, la idea del heroísmo, de hacer lo correcto por encima de todo. Esta película se burla de los fans que creen que tener super fuerza te hace un héroe, y con una trama cotidiana te muestra que cosas como la empatía, el interés y el amor te pueden convertir en eso, porque la esencia de un superhéroe son sus valores. Y obviamente Megamente no le da nada de eso a Hal, porque no lo entiende, porque no lo conoce, no realmente, y crea por un lado a alguien con una fuerza y habilidades impresionantes, pero por el otro lado deja la parte más egoísta de Hal, la parte más superficial, ya que no importa cuánto aprenda después de darle el traje a Hal, quien cree que va a ser papá, le hace creer que solo por salvar a alguien puede enamorarla, pues esto es lo que cree Megamente, aun cuando Roxanne misma le dijo que jamás estuvo con Metroman, mostrando que la realidad es mucho más compleja, pero dejar los estereotipos con los que crecimos es
difícil. Por lo que justo cuando Roxanne descubre todo el plan de Megamente, llega Hal, que nuevamente no se preocupa por ella, lo que siente, lo que quiere, lo que le importa, sino que solo se quiere hacer ver, y cuando revela su identidad, esta obviamente lo rechaza porque primero, mega red flag amigo, tiró un carro de flores desde un edificio y por poco mata a Roxanne, atravesó un edificio el psicópata. Y segundo, Roxanne evidentemente es una mujer fiel. Acá es cuando se pone turbia la película, literal Hal se enoja y solo con la fuerza de su vuelo revienta un montón de ventanas en una escena durísima. Igual, de nuevo, amigo, rotísima Roxanne. No solo te descifra todo el plan de Megamente, sino que con todo lo que le pasó va a su cita y está ahí de uff, qué día terrible. Pero bueno, no te voy a abrumar con mis problemas. ¿Vos qué tal? ¿Cómo anda todo? Es que amigo, le podrían pegar un tiro a esta piba y anda como si nada. Y antes de terminar con todo lo de Hal y terminar con todo lo de Roxanne, tenemos que volver un poco. Ya que Megamente oficialmente no quiere ser el malo, Roxanne lo cambia porque, como diría mi amigo con una causa judicial, un lobo cambia por su loba, y esto primero que nada lo nota Servil, que me encanta que pese a no estar de acuerdo con el casting de Hal como superhéroe, termina comprometido a full con el plan. Me parece que Servil es el mejor tipo de bro, incluso notando cosas raras desde el inicio, porque su amigo huele a Axe de chocolate y ese solo se saca cuando vas con la bandida, además de que está yéndose justo cuando tiene una pelea al otro día. Servil entonces lo desenmascara, descubriendo que va a ir con Roxanne y que está enamorado. Le dice entonces que no puede, que obviamente esto va a salir muy mal. Roxanne lo va a odiar cuando descubra la verdad. Estas son palabras grandes porque Servil lo lastima, porque Megamente disfruta disfrazándose de alguien más, pues sus acciones lo llevaron a convertirse en lo que el mundo cree de él, y entonces escucha de su mejor amigo lo que piensa desde hace tiempo, que el malo no se queda con la chica, siendo esto algo que le recuerda cómo lo han tratado toda su vida, diciéndole que no lo necesita y dejando ir a su compañero, quedándose solo. Megamente queda de todas formas inseguro por la conversación, preguntando a Roxanne esa misma noche en una cita si lo amaría si fuera diferente, con ella diciendo que lo importante no es el exterior sino las acciones. Justo esto pasa antes de que lo descubran a Megamente, y Hal está de fondo en el momento más inoportuno, cuando por fin los dos chapan después de tanta tensión. Claro, hagámonos los tontos. Es la primera vez que se chapan, por supuesto. Primer chape, seguramente no pasó nada más entre ellos. Las miradas hablan por sí solas. Pero cuando lo descubren, todo se pone peor, y amo esta parte de la peli que me recuerda a la película Un hombre diferente, que cuestiona cómo entendemos la superficialidad del mundo. Megamente se siente mal, fue juzgado en su infancia por cómo se veía, se volvió malo, y cuando descubre a alguien que lo quiere por cómo es, actúa mal, usando todo lo que le pasó, todo lo malo que le hicieron para justificarse. Deja de ser una víctima del mundo para hacer daño. Él lo sabe, es una escena súper triste. Cuando la busca, le dice que ella dijo que no se puede juzgar a alguien por el exterior, como si él mismo quisiera engañarse, diciéndose que lo único que le importa a Roxanne es su apariencia, y ella le pone los pies en la tierra, le dice sus verdades, que no es el exterior el problema, que él es malo, que acabó con Metroman, que destruyó la ciudad e hizo que se enamorara de él, que confiara, engañándola, para que con una voz rota Roxanne pregunte: ¿cómo puedes ser tan cruel? Y lo peor es que lo mira tratando de entender por qué, descubriendo que él en verdad la amaba, y le pregunta: ¿de verdad creías que podía interesarme en ti? Él dice que no, pero la verdad es que sí, que en el fondo quería creer que podía tener todo lo que nunca tuvo, pero no lo hizo de la forma correcta, y huye con Roxanne, aún con todo el daño que le hicieron, mirando hacia atrás. Megamente en este punto de la peli me recuerda mucho a la gente que usa su dolor no para mejorar como persona, sino para herir a otros, como para justificar: si el mundo fue cruel conmigo, yo voy a ser cruel con los demás. Roxanne no merecía la humillación que le hizo pasar Megamente, y aún así no aprende la lección, queriendo volver al pasado en lugar de redimir sus errores. Pero cuando va con Hal, descubre que este ahora es un villano. Y ahora sí, mis autores, por fin hablemos de Hal. Hal es tan buen villano que ni te imaginas, porque no es un villano épico. Hal es el villano que representa a todos, pero en el que nadie quiere verse reflejado. Lo primero que hace es decir que sería mejor que Metroman, mostrando sus celos e inseguridad. En el final de la peli se queja de que Roxanne no lo conoce, pero cuando este le llevó flores no sabía cuáles le gustaban a ella. Se queja, alardeando de que sería mejor que todos, de conocer a Roxanne, pero no es capaz de entender que la pone en
incómoda, de verla como una persona, de escucharla o aceptar su rechazo. Hal no es capaz de dejarla ir, de aceptar la vida que le tocó. Hal fantasea con lo que no tiene, creyendo que los poderes le darán todo, y cuando Roxanne lo rechaza no acepta su realidad, sino que se rompe. Hal es como cualquier persona que en lugar de mejorar su vida apunta a otros a lo que otros tienen y se resigna a que como esa no es su propia vida, jamás podrá hacer nada. Hoy en día, incluso cuando vemos a alguien haciendo un bien, vemos cientos de personas hablando de cómo lo harían mejor y quejándose, pero en el fondo la realidad es que si quieres hacer el bien nada te detendría, y que una persona egoísta, malintencionada y cruel no va a dejar de serlo por tener poder o estatus. Me recuerda a mucha gente hoy en día. Ser superhéroe es comparable a ser famoso o poderoso. La gente quiere ser admirada, alabada, temida en el peor de los casos, respetada quizá, pero no busca el camino difícil y cree que solo obteniendo lo que no tiene podrán ser felices, sin poder aceptar que quizá puede estar bien con lo que tiene. Y aun si eso no es cierto, si tenés una vida terriblemente cruel, la realidad más cruel todavía es que sería 1000 veces más fácil tratar de hacer algo con esa vida que esperar a que milagrosamente todo cambie. Ahora, imagina que vivís una vida deseando todo lo que te falta, pensando que eso te hará feliz, deseando poder, fuerza, estatus, dinero, dejando que todo lo que no tenés te carcoma, te haga no valorar nada, despreciar cada cosa que conseguís, y de pronto, cuando obtenés todo lo que soñaste, nada cambia. Estás vacío, sentís la misma ira, la misma tristeza, la misma insignificancia. Eso es Hal. Lo peor de estas personas es que ni siquiera necesitan haber sufrido de verdad, se alimentan de su propio resentimiento, de creer que tienen la razón. Estoy seguro de que conoces a mucha gente así, resentida con una vida que quizás ni siquiera existe, con personas que no los lastiman o con situaciones que jamás pasaron. En este punto, Megamente y él son iguales, personas que usan su dolor y su resentimiento más o menos justificado para hacer el mundo un lugar peor, pero la gran diferencia siempre será que Megamente cambia, aunque para eso falta un poco. Tras alto rechazo, Megamente se va con Servil, quien lo abandonó, y decide entonces vestirse con la Mamba Negra, conectando con el robot para pelear contra Hal. Cuando lo busca, resulta que este ya no quiere ser un héroe. Puede tener el poder, el traje y la capacidad, pero el mundo no le dio lo que quería y mostró su verdadero ser, el de un patético hombre que toma la vía fácil y daña a otros. Megamente ve que fracasó como villano, como héroe, ya que estamos, ¿por qué no?, como padre, así que provoca a Hal para que peleen, confesando la verdad, que él lo engañó todo este tiempo, que era su padre espacial que le dio los poderes y que se detonó a la Germu, y ¡pum!, se mandan a pelear. Que golpes van, golpes vienen, todo normal hasta que Hal gana y Megamente está todo chill, con la cara de un buen entrenamiento, pero Hal se pone seinen y se va a marcar un Homelander con cara de crímenes de guerra, pero Megamente escapa con ayuda de los robots. Es una locura como literal acá el tono de todo es súper oscuro, bro. Hal se va marcando kills todo el camino. Es impresionante que en una peli para niños se represente tan aterradoramente lo que es una fuerza imparable como Hal, el cual encierra a Megamente por fin, y cuando creíamos que todo estaba nice, pues la prisión era de cobre, la debilidad del mismísimo Metroman. ¿Metroman? Amigo, esto es terror puro. Resulta que Hal no pierde sus poderes con el cobre. Acá sí recuerdo que de niño tenía un cagazo. Es una situación impresionante y una escena muy bien lograda. Es como la primera temporada de The Voice. En verdad te preguntas muy seriamente cómo lo van a detener. Literal todo se va a la verga. Hal convierte la ciudad en un infierno. Pasamos de un gobierno que planteó socialismo a uno que lo ejecutó, y Megamente está en la shit, yendo a buscar a Roxanne, que ni ganas tiene de verlo. Con razón, pobre mina, amigo, las cosas que le han hecho pasar, pero su sentido del deber es mayor y deciden buscar cómo detener a Hal. Literal, Roxanne es quizás el personaje más heroico de la peli. No tiene poderes ni tecnología, solo toda la determinación y el sentido del deber que hay en el mundo. Así viajan hacia el escondite secreto de Metroman, con el pana Megamente siendo de lo peor, porque trata de darle pena. Se nota que aún no termina su redención por completo. Incluso antes de entrar, Roxanne le dice lo obvio, que hace falta una disculpa por todo lo que le hizo pasar, y Megamente, siendo un egoísta del carajo, le dice que después la va a escuchar. Un poco basado, he de decir, pero lo basado no le quita lo pendejo. Ya dentro busca entre las cosas y llegamos a la mayor revelación. Hola.
Metro Man, ahora conocido como Music Man, se retiró y nos cuenta toda su versión de los hechos. Resulta que en el momento en que Megamente lanzaba el rayo se movió a super velocidad, pero así de super te digo rotísimo, ya sale posando como el Wally West y descubrió que en su vida todos tenían algo que él no, opciones. Acá tengo que detenerme porque cómo está escrito este personaje me parece interesantísimo y te lo puedo demostrar desde una simple pregunta. ¿Alguno sabe cómo se llama Metro Man? La respuesta es fácil, Metro Man. Pero ese es su nombre de superhéroe, ¿o no? Algo primordial para cualquier super es su alter ego. El mismísimo Superman necesita de Clark Kent para, por un lado, descansar y por el otro, para entender el mundo que quiere defender. Pero Metro Man es solo Metro Man. No lo vemos trabajar, interactuar con amigos, hablar de pasatiempos. Tenemos que asumir que sus padres lo convirtieron en un super al punto en que no tiene identidad. O quizá no solo sus padres. ¿Qué pasa con su maestra o los demás? La admiración lo puso en un pedestal del que no se puede bajar, siendo solo lo que los demás necesitaban de él. Me sorprendería que siquiera él durmiera el pobre cuando era un héroe. Incluso con Roxanne es interesante, todos creían que era pareja, pero la realidad es que no, y aunque ella era seguramente la persona que más lo conocía, no sabía nada de él, ni sus aspiraciones o deseos. Nadie sabía su lucha interna por identidad o simplemente una vida. Amo este giro porque Megamente lo vio siempre como un privilegiado, pero tras su muerte entendió que pudo tener todo lo que por un mal pasado se negó a sí mismo, y ahora comprende que incluso aquellos que parecen tenerlo todo pueden ser infinitamente infelices, mostrando que esta peli es capaz de enseñarnos múltiples y complejas realidades. Metro Man es un héroe que solo quería ser libre del peso de que otros dependan de él, Megamente un villano que se convierte en un héroe porque otros empiezan a necesitarlo, y Hal un villano con la realidad tan alterada que se creía un héroe. Metro Man por lo mismo se niega absolutamente a volver, pues ya no puede con esa vida y sabe que si vuelve nunca podrá irse, rindiéndose y dejando a nuestros protas a la deriva, no sin antes decir que el bien siempre se alza al final. Megamente entonces se resigna, no sabe qué hacer, ya no hay héroes, él no es uno, no importa si quiere hacer lo correcto, lo perdió todo, no tiene poderes ni planes, no sabe ser el bueno, él no es quien gana al final, entregándose a la prisión. Roxanne de nuevo muestra tener tamaños ovarios y va directo a hablar con Hal, tratando de corregirlo, pero este está en tamaña nube de pedos que la captura como señuelo para Megamente. Me da gracia encima que lo primero que le dice es: ah, vienes porque viste lo genial que soy, ¿no? Dos cosas. Primero, Hal literal cree que todo lo que está haciendo lo hace ser atractivo, what the fuck. Y segundo, brother, qué patético que pese a todo el poder que posee, sigue siendo súper débil, pensando únicamente en quienes lo lastimaron. Es como ir al gym para recuperar a tu ex, nada más triste que vivir por la persona a la que no le importas. Megamente entonces ve el mensaje de Roxanne pidiendo ayuda y se da cuenta de que es el momento de hacer lo correcto. Amo que Roxanne con esa cámara pudo pedir ayuda a Metro Man, pero en su lugar pide ayuda a Megamente, porque para ser un héroe se necesita voluntad. Incluso la peli te amaga con el regreso de Metro Man, mostrándolo viendo la tele. Y eso también lo entiende Megamente. Este es el momento clave. Roxanne le pide ayuda, quizá la primera vez que alguien depende de él, pero no le ofrece nada a cambio, y entiende por fin que ser un héroe no es por algo, sino por redención, por buscar hacer lo correcto. Y no solo eso, para que el alcaide lo deje salir, hace algo que no hizo en toda la peli: disculparse. Comprende que consciente e inconscientemente hizo daño a quienes lo querían, la gente en la ciudad, Roxanne y sobre todo Servil, gente que solo lo apreciaba y quería lo mejor para él, finalmente arrepintiéndose. Y es que esa es la diferencia. Si hubiera sido como Hal, no hubiera hecho nada. Razones para estar resentido no le faltan, pero Megamente toma el daño que el mundo le hizo y lo vuelve a algo mejor. Quizá eso hacen los héroes, buscar un mundo un poco mejor que el que a ellos les tocó. Entonces el alcaide resulta ser Servil y ahora vamos al verdadero cine. Me mata que tras que Hal esté por derribar todo el edificio en el que está Roxanne, esta trata de apelar a él. Es increíble lo humano que es el personaje, pero no se confundan, gente, hay personas irredimibles que cuando tienen poder solo lo usan para lastimar a otros, mostrando, como les digo, que pueden tener todo lo que quieren, pero no necesariamente lo que necesitan, y es mejor tratar de entender el valor de lo que podemos tener en lugar de fantasear con lo que no se tiene. Pero fuera de moralejas, el mundo se oscurece, aparecen nubes en el cielo y con una música brutal llega Megamente en la mejor entrada de la animación y un top de las mejores escenas del medio. Aparece haciéndose una cabezota versión gigante con cientos de Cerebots dispuestos a salvar a Roxanne, provocando a Hal diciendo que es un villano pero no un supervillano, y la diferencia es la presentación.
para esquivarlo, encerrándolo y llevándose a la chica en una moto voladora. Por desgracia, en plena huida se libera el monstruo y con el diablo adentro se pone medio Zack Snyder levantando un edificio y sumándose cada vez más víctimas, edificio del que no pueden escapar, olvidando la maniobra de moverse para un lado, solo consiguiendo lanzar a Roxanne, la cual ve a Megamente herido y corre hacia él, casi siendo literalmente borrada cuando... Algo que amo de Megamente es que no es simplemente una crítica, también es un homenaje a estas películas. Entiende el valor del heroísmo, entiende cómo criticar los clichés del género y entiende cómo homenajear haciendo una gran entrada. Metro Man vuelve y Hal, siendo el miserable cobarde que solo puede ser alguien que con una gota de poder enloquece, termina huyendo. Ahí entendemos la verdad, pues Roxanne va con Megamente y este resulta ser servil, por lo que el plan de este genio absoluto era engañarlo. Claro que un poquito jugado para el futuro, no vaya a ser que vuelva Hal, pero amo que la peli tenga 20 giros de trama al final. Eso sí, no creo que sea el único que se siente un poco triste cuando descubre que el Megamente que tuvo una de las mejores entradas de toda la animación no era el Megamente de verdad, pero bueno, era el plan. Por desgracia, como a mí el acento argentino, a Megamente le falla la dicción, revelándose al decir metrocidad, lo que hace que Hal los ataque nuevamente, con Megamente huyendo de perilla y encontrando la pistola para quitarle los poderes. Gracias a Roxanne, pues dejó el auto perdido la noche en que ella lo abandonó y ahí lo encuentran. Amo que justo cuando está por morir, Hal lo levanta y como un buen resentido dice que Megamente se burló de él, a lo que Megamente le dice: yo te convertí en héroe, tú fuiste la burla, sentenciando a Hal como aquel que, aún teniéndolo todo, jamás dejará de ser insignificante. Megamente termina siendo lanzado súper alto. Me encanta que una escritura floja y simple habría hecho que se pusieran los poderes de Metro Man o algo así para combatirlo, pero acá es su ingenio lo único que puede defenderlo, pues a punto de morir toma el arma que fabricó de niño y se deshidrata, consiguiendo caer sano y salvo justo cuando Hal persigue a Roxanne hacia la fuente, que encima cuando no les quedaba nada, ahí iba Roxanne a pegarle a Hal. Puta madre, más valiente no podía ser la desgraciada. Encima re dolido Hal cuando ve como ella se preocupa por Megamente, seguro piensa todas iguales bro, pero no lo consigue porque antes del final Megamente aparece, agarra la máquina y le quita los poderes diciendo: lo malo de los malos es que siempre pierden, terminando la historia con una máxima del género y mirando a Roxanne, quien le dice: ganaste, y él responde: finalmente tuve una razón. El bueno sí se quedó con la chica. Megamente es demasiado buena, no solo como peli, sino que entiende de sobre el género del que se burla, haciendo algo interesante e inteligente con su crítica, pasando más allá de lo plasmado en los cómics, hablando de quienes los consumen y de alguna forma hablando de todos nosotros. Metro Man habla de cómo tener todo lo que no quieres te hace infeliz, no importa si todos te adoran, las elecciones son necesarias. Hal de cómo la envidia y el egoísmo nos puede destruir, de cómo solo escucharnos a nosotros mismos nos hace pequeños y que si solo vemos lo que no tenemos jamás encontraremos la felicidad. Y Megamente de cómo tener todo lo que queremos nos puede hacer infelices, de cómo las cosas que nos pasaron o la vida cruel que vivimos no solo no nos define, sino que no es una excusa para lastimar a otros, que ser un héroe no es algo para obtener estatus, que no se consigue solo con poderes, sino que hace falta tomar el mal del mundo y volverlo a algo mejor. Amo esta peli porque no deja a nadie indiferente y te enseña que deberías dejar de ser superficial, no solo hablando de no juzgar por las apariencias, sino de cómo deberíamos dejar de pensar que el poder te hará interesante, el dinero feliz y la admiración alguien valioso. Solo porque alguien sea admirado no es bueno, y solo porque lo que no tenemos se vea interesante no significa que nos llene por dentro. Busca la verdadera felicidad, la parte humana de todo, no el sueño o la idea de algo, sino aquello que consigues con esfuerzo, equivocándote, haciéndote preguntas, aquello que no te puede dar nadie más que tú mismo. Muchas gracias por ver. Acá vemos a los miembros. Muchas gracias a los miembros, por favor. Cada vez más guapos y más atractivos. Esperemos que salga todo bien y hayan disfrutado el video. Nada, ya me callo, ya me voy. No sean como Hal, sean como Megamente. Redención, redención. Besitos, besitos. Chau, chau.